Mientras no perdemos a Rusia y Ucrania del foco, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hoy ha lanzado algunos titulares incendiarios, podemos calificarlos de esta forma. En pocas palabras ha dicho: somos el próximo objetivo de Rusia. Rutte dibuja, o más bien vislumbra, una guerra a la vuelta de la esquina y ha insistido, entre otras cuestiones, en que Europa no está nada preparada. Mientras tanto, Ucrania ya ha enviado a Estados Unidos la revisión del plan de paz. Zelensky incluso ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un referéndum para someter a votación la cesión territorial. Y recordemos que también este fin de semana habrá conversaciones, negociadores de Estados Unidos y Europa que se reunirán en París también para avanzar de cara a una resolución de un conflicto que se acerca a su 4º aniversario. Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Un placer como siempre y mil gracias por invitarme. En primer lugar, te voy a preguntar por los titulares que nos ha dejado el jefe de la OTAN. ¿Qué lectura debemos hacer de estas advertencias? En primer lugar, tendremos que situar el contexto. El contexto básicamente en el que estas declaraciones se producen obedecen a una cierta o determinada pedagogía del miedo, es decir, la figura de Rutte dentro de la OTAN. Tenemos que entenderla como una extensión también de parte del planteamiento que Trump quiere de la Unión Europea y de los países miembros de Europa que pertenecen a la alianza. En este sentido, ¿qué espera y qué intenta promover Rutte con estas declaraciones? Pues sobre todo ese burden sharing, es decir, ese mayor compromiso por parte de los países europeos con las capacidades defensivas, y también obedece a intereses de la industria de defensa estadounidense. Ya hemos visto como parte de los programas de financiación de Ucrania de compra de armas, desde la Unión Europea se hace para financiar en la industria de defensa estadounidense en determinados momentos de la guerra y hasta ahora se ha convertido en un pilar básico para mantener a Zelensky en la batalla. Y también tenemos que añadirle una segunda capa que, digamos, intenta tranquilizar un poquito lo que viene siendo la estrategia de Estados Unidos sobre Europa. ¿Por qué? Porque también dentro de este marco de ponernos en alerta implica que Estados Unidos tiene que estar atento a lo que suceda en terreno europeo y digamos, intentar dibujar ese compromiso que tiene con los socios euroatlánticos. Hay que entender bien el contexto previo, como bien nos decías, Miguel Ángel, y también hay que entender, por tanto, cuál es el rol de Mark Rutte y también cuando habla a qué intereses puede estar también haciendo alusión. Por otro lado, respecto al proceso en el que nos encontramos sumergidos, que por el momento no estamos viendo bloqueos, o al menos no claros, parece que es un proceso que va avanzando, aunque todavía las partes más directas, que son Rusia y Ucrania, no hayan hablado sin intermediarios. Pero bueno, Ucrania ya ha enviado a Estados Unidos esa revisión del plan de paz. Recordemos que además es una revisión que surge también en colaboración con líderes europeos en el encuentro, en la cumbre que tuvo lugar justo en el arranque de la semana en Londres. ¿Qué peso podría darle Estados Unidos a esta revisión? Porque, claro, entendemos que es un documento que se le envía a Estados Unidos para que dé el visto bueno o no a determinados puntos, incluso para que ejecute como árbitro, ¿no? Y pueda también hablar con la parte rusa sobre algunos puntos que puedan ser algo más polémicos de la versión ucraniana. Pero, ¿qué viabilidad tiene de que los puntos de fricción para Ucrania sean escuchados? A ver, en primer lugar, teniendo en cuenta que este plan de 20 puntos, digamos, no presenta ningún tipo de novedad mayor que los anteriores procesos de negociación, la dinámica que cuenta en esta ocasión, digamos, es que tiene el respaldo de ese grupo del E3 que hemos leído estos días para intentar presionar o situar sobre la mesa de forma más contundente a Estados Unidos estas nuevas propuestas de Ucrania. ¿Esto en qué medida o en qué marco narrativo se emplea actualmente? Pues en uno donde Zelensky y su gobierno está actualmente bastante debilitado, sobre todo por los casos de corrupción. Ese giro estratégico sobre una posibilidad que ha dejado caer de realizar un referéndum para determinar qué zonas se pueden llegar a ceder de Ucrania o no
es un ejemplo de ello. También una semana importante para las relaciones entre Estados Unidos y Europa con la publicación de esa nueva estrategia de seguridad estadounidense que pone en un segundo plano a Europa y que viene precedida de las declaraciones en la entrevista de Trump con Político, también justamente esas declaraciones polémicas de Elon Musk sobre la burocracia europea que debería ser desmontada y demás. Es decir, se están dando bastantes dinámicas, digamos, o aristas que influyen dentro de este proceso de negociación de paz. Y el hecho de que Europa se presente, digamos, las tres cabezas principales, como es Alemania, Reino Unido y Francia, junto a Zelensky, de cara a Trump, también reflejan, digamos, esa doble capa que hemos visto a lo largo de todo el proceso, que es Rusia con Estados Unidos en un nivel superior y luego en un nivel más bajo o medio, digamos, Europa con Ucrania. Y claro, a Europa no le interesa ahora mismo debilitar a Zelensky, por lo tanto están intentando generar una narrativa de ceder determinadas concesiones que antaño eran prácticamente imposibles, como son las territoriales, para intentar avanzar y digamos, desdibujar la presión que tiene internamente Zelensky. Y por último, un apunte, Marta, también se está hablando ya de las próximas, de la posibilidad, perdón, de tener unas elecciones en Ucrania. Por lo tanto, yo no descarto que dentro de este marco de negociación de Zelensky con los líderes europeos se haya hablado también incluso de posibles relevos. Efectivamente, y además Zelensky decía que si Europa y Estados Unidos aportaban esas garantías de seguridad, quizás incluso en el plazo de 3 meses podríamos tener esas elecciones en Ucrania. Citabas L3, Alemania, Reino Unido, Francia. Precisamente negociadores de estos países son quienes se van a encontrar con una delegación estadounidense en París este sábado. ¿Qué podemos esperar de ello? Más en la misma línea, es decir, también como bien destacabas ahora, el papel de estos países europeos al dar respaldo al documento ucraniano. Lo que podemos esperar ahora también este sábado sería una extensión de ese respaldo europeo a Ucrania para mediar también o aportar un punto más de cara a las conversaciones con Estados Unidos. Sí, básicamente esta próxima reunión va a ser una especie de intento, desde mi punto de vista, de intentar situar a todo Occidente en una misma página antes de entrar en una fase más decisiva de la negociación que vamos a tener con Moscú en los próximos meses. Nos adentramos en un momento clave en la que, por ejemplo, los avances rusos en una región del Donbass reciente, en Seversk, es bastante, digamos, importante de cara a situarnos y entender en qué punto se encuentra el estado anímico del ejército ucraniano y cuáles son sus verdaderas capacidades. También tenemos que entender que Europa se encuentra en una fase también interna de diferencias, digamos, sobre todo respecto a la financiación de la guerra y la posición de los activos rusos que se está barajando incluso por parte de von der Leyen en esa aplicación del artículo 122 y aprobarlo de forma unilateral, entendiendo las mayorías cualificadas y no esa unanimidad que se requiere actualmente cada 6 meses para seguir financiando a través de los bonos rusos la guerra en Ucrania. Y claro, es un momento bastante complejo con determinadas, digamos, versiones del conflicto que van a tener que intentar lidiar con Estados Unidos y en un momento de relatividad estratégica aplicada, digamos, a esa debilidad que ha venido demostrando la Unión Europea en estos meses respecto a Estados Unidos. Pero vamos a ver una reunión, creo que orientada a establecer límites y hasta qué punto Ucrania y los países europeos van a ser flexibles o no a la hora de determinadas concesiones que ya se están planteando en el debate de las propias negociaciones. Una cuestión importante, Miguel Ángel, esta reunión marcaría también ya la entrada más directa de Europa en las negociaciones, porque hasta el momento habíamos visto una Europa bastante ausente y era la crítica principal también que se estaba haciendo, ¿no? La inacción del viejo continente y cómo de alguna forma se había visto desplazado de todo el proceso. Aquí ya podríamos hablar de un, por así decirlo, de un pasito, de meter un poco la patita en ese proceso. El intento está ahí, Marta, el intento es claro por parte de la Unión Europea, pero a mí me gusta bastante un punto de vista que leí hace poquito y es que para que tú puedas sentarte en un tipo de negociación como esta, el resto te tiene que reconocer como iguales. El resto de actores reconoce a la Unión Europea como igual. Ahora mismo, digamos, yo lo veo todavía con cierto espacio de mejora.
¿Por qué? Porque aunque ha sido un pilar estratégico para Ucrania a lo largo del conflicto, también se ha dedicado a posicionarse en un marco de enemigo-amigo y de polos opuestos, que no ha invitado tanto ni a la negociación como tal, ni al acercamiento de posturas, sino más bien a intentar posicionarse siempre al otro lado de la mesa, cualquiera que fuese la posición, y en este sentido no creo que haya sabido moderar, digamos, su posición estratégica en las diferentes fases del conflicto, que podría haberse adaptado en un momento u otro mejor o peor para ejercer más un papel protagonista. Y en este sentido estamos viendo que esa Unión Europea lo intenta, digamos, reconducir e impulsar, pero también en un marco de debilidad. Pero bueno, sí creo que está intentando meter la patita, y la cuestión va a ser ahora si esa flexibilidad o ese tipo de decisiones van a ser bien recibidas por Estados Unidos y le deja sentarse en la mesa, que desde mi punto de vista, perdóname por esa expresión de dejar sentarse, pero lamentablemente creo que estamos jugando o viendo un poquito este tipo. Sí, bueno, y es la percepción que tenemos en general, defensores o no del proyecto europeo, europeos o no europeos, creo que es algo bastante palpable el hecho de que efectivamente no es Europa quien tiene la batuta ni quien decide quién se sienta o no en la mesa de negociaciones, y esto es algo que hay que aceptar. Quería preguntarte por un último punto, la posibilidad de un referéndum para someter a votación la cesión territorial en Ucrania. Zelensky y otros miembros de su gobierno ya han dejado claro que es un tema constitucional, que no se pueden ceder territorios así como así, que es algo que tendría que someterse a referéndum. No sé si se podría abrir incluso la opción de que si se fija una fecha para unas elecciones presidenciales, junto a esas elecciones presidenciales pudiera someterse una cuestión como esta a referéndum. Ahora mismo es un escenario en el que tenemos que empezar ya a pensar como una posibilidad, como una realidad. Es un momento complejo sobre todo por los meses venideros en cuanto al estado de la guerra. Por ejemplo, un dato que leí y me pareció sorprendente: de la madrugada del 6 al 7 de diciembre, Marta, Rusia lanzó casi 650 drones y más de 50 misiles que llegaron a una parte importante del territorio ucraniano. ¿Con esto qué quiero decir? Que la intensificación del conflicto actualmente no impulsa ningún tipo de que la ley marcial actualmente implantada en Ucrania y que prohíbe la celebración de elecciones se vaya a eliminar con la misma. Va a ser un proceso bastante complejo, pero también va a ser un contexto, digamos, donde la narrativa va a ser crucial. ¿Por qué? Porque el Zelensky con este tipo de mensajes sabe perfectamente que es un proceso bastante dificultoso, que requiere de una reforma constitucional. Y por tanto, una vez se haya reformado la Constitución, requiere de la participación del pueblo, y manda dos mensajes principales. Hacia afuera, intenta mostrar a Estados Unidos y a Washington, básicamente, que tiene esa capacidad, digamos, o esa voluntad de intentar hacer ese referéndum y ceder soberanía popular en cuanto a decidir qué hacer con territorio ucraniano, y de cara a su propio país, digamos, hacia adentro, va preparando, digamos, o asentando esa idea de que la población va a tener que tomar decisiones difíciles. Y subrayando sobre todo esa vía de va a tener que decidir el pueblo ucraniano. Por tanto, yo creo que es un proceso bastante complejo, que implica diferentes tomas de decisiones con bastante peso y sobre todo impacto en la estructura política y constitucional ucraniana, y que yo creo personalmente que no veremos hasta una etapa más estable del conflicto. Pues lo dejamos aquí, vamos a ver, pero efectivamente pensar ahora en unas elecciones en Ucrania se nos hace precipitado, teniendo en cuenta el escenario actual y el punto en el que estamos y cómo podríamos estar en 3 meses. Veremos de todas formas si por presiones no nos adentramos en un escenario que no sería quizás el más deseable, incluso para aquellos ciudadanos desplazados. Recordemos que hay muchísimos ucranianos desplazados que también querrían tener voz y voto en esos comicios. Y también, esperar Marta, y ver. Sí. Perdona, y también sobre todo muy buen punto de quién va a votar, porque claro, todos los territorios que actualmente son ucranianos, pero que se reclaman rusófilos, van a querer participar, ¿no? ¿Les van a dejar participar o no? Es una cuestión bastante compleja y delicada.
Sí, vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo avanza el proceso y sobre todo si se establecen esas garantías de seguridad. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, Marta, un abrazo fuerte, hasta luego.